Entonces, muchachos, el último tema del curso tiene que ver con definiciones recursivas e inducción estructural. Recuerden que estamos en la tercera gran idea, la aritmética como una herramienta para modelar, para contar y para muchas cosas. Y efectivamente un tipo de soluciones muy frecuentes y muy elegantes en informática son soluciones recursivas a problemas. Entonces aquí vamos a hablar un poco de lo que significa eso de definiciones recursivas y qué tiene que ver eso con la aritmética. Entonces realmente en la aritmética está asociada a lo que pasa con los números naturales, y allí hay una técnica de demostración, de argumentación nueva, que es la inducción. Resulta que la informática está muy ligada a la aritmética en el sentido de la forma como se construyen ciertas estructuras de datos, que se construyen recursivamente de la misma manera que se construyeron los naturales, con el cero y con sucesor, de sucesor, de sucesor. Y entonces igual se construyen muchas estructuras de datos de forma recursiva, y entonces esas maneras de demostrar cosas sobre los números con inducción se pueden trasladar a demostrar propiedades sobre las estructuras de datos con inducción estructural. Eso es, en esencia, la razón por la que vemos estos temas. Primero, una motivación rápida. Segundo, hablaremos de definiciones recursivas de funciones y de conjuntos. Allí es donde estaban los videos del problema de Fibonacci y el problema de las torres de Hanoi, que espero que los hayan visto, hayan trabajado un poquito con ellos y tengan preguntas al respecto. Si no, pues, si no hay preguntas, si no hay inquietudes, pues podremos seguir. Y ya luego sí empezaremos con definiciones recursivas de conjuntos, y pasaremos a ver dos tipos de estructuras muy importantes en la informática, que son las secuencias o las listas y los árboles, y los vamos a ver como estructuras formales discretas. Y luego haremos demostraciones de propiedades de listas y de árboles usando una técnica que se llama inducción estructural. Bueno, ¿por qué aparece lo recursivo en informática? En general es porque a veces es eh, complicado, o más bien eh, inútilmente complicado. O sea, no es que no se pueda, sino que es inútilmente complicado definir los objetos explícitamente, y es más fácil hacerlo en términos de sí mismos. Entonces, cuando uno define un objeto en términos de sí mismo, se llaman definiciones recursivas, porque recurren a sí mismo para definirse. eh, Típicamente uno define recursivamente funciones, conjuntos, y esas definiciones recursivas dan lugar a estructuras que tienen unas propiedades que se pueden probar o se pueden demostrar usando una especie de inducción, como les decía ahorita, llamada inducción estructural. Entonces, ¿qué estructuras? Las secuencias, que son como las listas, los árboles, las cadenas de caracteres, que son secuencias de caracteres, las fórmulas de la lógica proposicional y de cálculo de predicados, son ejemplos de conjuntos muy usados en informática que fueron definidos recursivamente. Cuando nosotros definimos cómo se escribe, cómo son las fórmulas de la lógica proposicional. Entonces, una fórmula de la lógica proposicional se dijo que podía ser una letra proposicional, P, Q, R, esas cosas. Pero si no, podría ser una fórmula de la lógica proposicional con un operador de conjunción seguido de otra fórmula de lógica proposicional. O sea, ya estoy usando en la misma definición de las gramáticas, estoy usando como si yo ya supiera escribir fórmulas. Entonces digo cómo se escriben unas fórmulas básicas, y luego digo cómo se escriben nuevas fórmulas a partir de fórmulas que ya existan. Y esa es una manera recursiva de definir por ejemplo, en este caso, la lógica proposicional, las fórmulas de cálculo de predicados, y así se hacen muchas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este pedacito del curso? A estudiar con algún detenimiento unos objetos definidos recursivamente, en particular las estructuras, secuencias y árboles, y vamos a probar propiedades sobre ellos, ¿cierto? Para llegar allá, entonces vamos a ir paso a paso. Vamos a empezar primero por
entender bien qué significa definir recursivamente algo. Muy probablemente ustedes ya lo saben, están en el segundo semestre, en el primer semestre ya vieron el curso de fundamentos de programación, y en fundamentos de programación una técnica de programación es la programación recursiva. Entonces, seguramente ya no es la primera palabra, no es la primera vez que oyen la palabra recursividad y esas cosas. Entonces, como ustedes vieron en el primer video, habla del problema de Fibonacci. Yo no lo voy a volver a describir aquí porque está en el video. Eh, y quisiera más bien que si alguien tiene alguna inquietud sobre lo que vio en el video, pues me la pregunte ahora para que lo resolvamos. Y si no hay inquietudes sobre lo que vio en el video, digamos que lo importante es entender que uno puede modelar algo definiendo funciones recursivas. Y en este caso es averiguar el número de Fibonacci. El enésimo número de Fibonacci, pues consiste simplemente en aplicar esta función. Dice si es el que está en la posición 0 da 1, si es el que está en la posición 1 da 1. Y si no, entonces averigüe si el que está en la posición n-2, averigüe si el que está en la posición n-1, súmelos, y eso me da que da en la posición n. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre cómo llegamos a escribir esto, y si pues, si eso está claro, si no, no sé, puede ser por chat. ¿Mm? Y si no, pues seguimos. O sea, si yo necesito, digamos que los videos están para claridad, eh, para no tener que repetir esto en clases, sobre todo porque ya está hecho y muy bien en los videos. No sé si tienen inquietudes al respecto. Bueno, si no tienen inquietudes al respecto, entonces vamos a pasar a... Entonces, así como se definieron los números de Fibonacci, después apareció otro problema, que es el de las torres de Hanói. Y en el de las torres de Hanói, entonces, la pregunta final que pretendíamos resolver era si, si el fin del mundo era cuando los monjes acabaran de hacer esa tarea que tenían que hacer, ¿cuándo sería ese fin del mundo? Y entonces, para responder a esa pregunta, se definió una función que contaba en general para resolver el problema de las torres de Hanói de tamaño 3, de tamaño 4, de tamaño 5, cuánto se demoraba para saber cuánto se podría demorar, cuántos movimientos eran necesarios para resolver la torre de Hanói de tamaño 64. Y el video estaba a jugar con las torres de Hanói, no sé, espero que lo hayan visto, y finalmente uno llega a concluir que resolver el problema de las torres de Hanói con n torres es con tres filas, una que tiene las n circulitos de diferentes tamaños y que están ordenados del más grande abajo y el más pequeño arriba. Resolver ese problema entonces lleva a, si solamente hubiera una, sería solamente hacer un movimiento, pero si hubiera más de uno, o sea, si hubiera dos o más circulitos que mover, o dos o más discos que mover, entonces el número de movimientos sería dos veces lo que habría que los movimientos necesarios para mover en menos de un discos, y luego a eso se le sumaba uno. Eso es lo que está en el video. Y cómo se llegó a esa definición. Lo más importante de nuevo es que, de nuevo, la solución al problema que nos pedían, al cálculo que nos pedían, es una definición recursiva. O sea que aparecen naturalmente las soluciones, digamos, las soluciones recursivas, los modelos recursivos para solucionar problemas. Y eso es lo que ven en el 381 y 382, como dos problemas diferentes, dos carretas, cuentos, contextos diferentes, llevaron a modelos recursivos, diferentes pero recursivos ambos, para calcular cuántos movimientos hay que hacer para mover las n discos de una torre de Harmonic de tamaño n, está esta definición recursiva, y para calcular cuántos conejos iba a haber en el año N, en el mes N en la isla, se calculaba esta función de Fibonacci de N. Y las dos tienen
en común que el valor en un punto está definido en función del valor eh, en puntos anteriores. Y eso es lo que se llaman definiciones recursivas. Y siempre una definición recursiva tiene uno o varios casos de base donde no hay recursión y tiene uno o varios casos donde sí hay recursión. Y cuando hay, y uno tiene que asegurarse que estas definiciones recursivas de alguna manera terminan, es decir, por eso es que existen los casos base, porque esto va de para atrás y entonces algún día llega uno al caso en que n es igual a 1 y ahí deja de recurrir, igual pasó con Fibonacci. Eh, no sé si lo de las torres de Hanoi quedó claro o si tienen alguna inquietud con lo que vieron de las torres de Hanoi. ¿Sí? Si no los han visto, entonces yo entiendo que no digan nada porque ya no los han visto y entonces les da pena decir que no los han visto. Ahora, si sí los han visto y tienen alguna duda, no tengan problema con eso. Miguel Ángel Figueroa, pues para él está claro. Miguel Ángel, estás con el nombre todavía de, no sé, imagino que tu hermana Isabela o alguna cosa así. Bueno, eh, dicho esto, entonces, eso tiene, bueno, entonces, me voy un momentico, me pego un poquito en adelante. Entonces, esos dos problemas se modelan recursivamente. Ahora, el hecho de que se escriban recursivamente no quiere decir que no puede haber de pronto una fórmula directa para calcular Hanoi de n, por ejemplo. Pues, perdón, de ese estilo. Entonces, uno puede empezar a estudiar esas definiciones recursivas. Por ejemplo, uno puede rápidamente darse cuenta que en esta tabla Fibonacci de 0 da 1, Fibonacci de 1 da 1, Fibonacci de 2 da 2, de 3 da 3, de 4 da 5, de 5 da 8, de 6 da 13. Uno se puede dar cuenta que de 4 en adelante el número que da es un número más grande que el número original. O sea, Fibonacci de 4 da 5, de 5 da 8, de 6 da 13. Cada vez está más alejado la respuesta del número que estoy calculando del Fibonacci, 4, 5, 6. Entonces, uno puede empezar a ver propiedades y las propiedades de esas funciones, uno puede demostrarlas y como está escrito con los naturales, entonces las puede demostrar usando inducción. Entonces, por ejemplo, hay una propiedad que uno puede demostrar y es que para todo número natural mayor o igual que 4, Fibonacci de n es mayor que n. ¿Para qué le sirve esa propiedad? No sé, alguien la miró y la probó. Digamos, por ahora no importa. Lo importante es que todas las propiedades sobre Fibonacci típicamente se van a probar, las que uno encuentre las va a probar por inducción. Y aquí en este video, en el 383, está la demostración por inducción de que Fibonacci de n siempre es mayor que n cuando n es mayor o igual que 4. Entonces se prueba para los casos base. Entonces en este caso había dos casos base y no uno solo. ¿Por qué había dos casos base y no uno solo? Porque cuando en Fibonacci uno recurre, Fibonacci de n está en función de el Fibonacci de n-2 y Fibonacci de n-1. O sea, no solamente está en función del número anterior, sino del número traza anterior a n. Entonces, uno va a necesitar que la hipótesis de inducción le cubra los casos anteriores, no solamente el caso anterior. Y recuerden que para, para utilizar ese tipo de inducción se llama inducción fuerte y esa inducción puede necesitar más de un caso base. En este caso van a necesitar dos porque uno recurre dos hacia atrás. Entonces uno va a demostrar que para el 4 y para el 5 eso es cierto, que Fibonacci de 4 es mayor que 4, que Fibonacci de 5 es mayor que 5. Y luego de demostrar eso, entonces ahora sí va a demostrar que Fibonacci de n es mayor que n para los n mayores o iguales que 5. Y la manera de demostrarlo, pues igual es utilizando como hipótesis de inducción que los menores ya cumplen con eso. Entonces vamos a demostrar que Fibonacci de k más 1 es mayor que k más 1, utilizando la definición que Fibonacci de k más 1 es Fibonacci de k más Fibonacci de k menos 1, y luego utilizando la hipótesis de inducción de que este señor es mayor que k, de que este señor es mayor que k menos 1, por lo tanto, todo esa suma ya es mayor que k menos 1 más k, ¿cierto? Y como k menos 1 es mayor que 1, porque k es mayor o igual que 5, entonces todo este número k más este es mayor que k más 1.
Entonces, demostramos que Fibonacci de K más 1 es mayor que K más 1, es la demostración que está en el video, y por tanto demostramos que Fibonacci de n es mayor que n para todo n. Utilizamos inducción para demostrar una propiedad sobre el Fibonacci. Luego, en el otro video, lo que está es utilizar la inducción para demostrar una propiedad sobre Hanoi, como para mostrarles que el hecho de que Fibonacci y Hanoi estén definidos recursivamente, inmediatamente me lleva a usar la inducción como mecanismo de prueba de cualquier propiedad que tenga sobre esas dos funciones. Entonces, aquí hay una que dice, vea, Hanoi se puede calcular como 2 a la n menos 1, es decir, se lo podría calcular directamente como 2 a la n menos 1. Pero eso no fue lo que salió de la definición. La definición salió que Hanoi de n era igual a 2 Hanoi de n menos 1 más 1. Entonces hay que probarlo. Entonces para probar esto usamos inducción, probamos que para el caso 1 funciona, que Hanoi de 1, que Hanoi de 1 da 2 a la 1 menos 1 y efectivamente da. Y luego probamos por el caso de inducción que si Hanoi de k da 2 a la k más 1, Hanoi de k 2 a la k menos 1, entonces Hanoi de k más 1 da 2 a la k más 1 menos 1. Y eso es lo que está en el video, y esa es la demostración que está en el video, que es bastante sencilla. O sea, usamos inducción para probar una propiedad sobre Hanoi y también una propiedad sobre Fibonacci, que, insisto, se vuelve natural porque son funciones definidas sobre los números naturales. Luego es natural usar inducción y como su definición es recursiva, es aún más natural usar inducción porque uno usa la definición recursiva y luego de usar la definición recursiva usa la hipótesis de inducción y típicamente llega a demostrar lo que quiere demostrar. Esas son las cuatro cosas que hay en los videos. Entonces, hasta aquí, dudas que tengan sobre esta parte que estaba en videos. Y si no hay dudas, entonces continuamos con el tema. Probablemente ahorita con un Sócrates que vamos a hacer salgan más dudas que las que están saliendo hasta este momento. Bueno, muchachos, no puedo verles las caras, no sé qué están pensando. Espero que sea que vieron los videos y los videos estaban muy claros y los pudieron seguir y todo eso. Vamos entonces a empezar el tema que no estaban los videos.